Buenas noches muchachos, continuando entonces con los temas, vamos a complementar la información del seminario de Gina acerca de talla baja. No voy a hacer una presentación completa tal cual como hemos acordado, sino simplemente tratar de complementar el seminario de Gina, por lo cual les recomiendo que lo lean detenidamente 2 o 3 veces para que asimilen bien estos tips y luego sepan cómo manejar de forma apropiada al paciente con talla baja. Voy a tratar de responderles brevemente las siguientes interrogantes. La primera, ¿realmente ese niño que está llegando a consulta por supuesta talla baja tiene o no tiene talla baja? Segundo, ¿cuáles son las causas más frecuentes de talla baja? Porque en la última diapositiva que hizo Gina pareciera que la mayoría son tallas bajas, variantes normales que no son tratadas por hormona de crecimiento, o sea que no hay nada que hacer y realmente eso no es cierto. Entonces, quiero demostrarles con un estudio que les voy a presentar que la talla baja puede ser signo en un elevado porcentaje de enfermedad potencialmente tratable con hormona de crecimiento, por lo cual es importante estudiar muy bien al paciente con talla baja. ¿Cuál es el plan de estudio a seguir en todo niño con talla baja? ¿Y cuánto estaría indicada la hormona de crecimiento? Empecemos entonces con la primera interrogante. ¿Tiene o no tiene realmente el paciente talla baja? Y para ello retomo de nuevo el concepto de las curvas de crecimiento. Recordemos que a pesar de que el crecimiento es un proceso complejo y multifactorial, es altamente predecible, de tal manera que su evaluación regular y la reconstitución de las curvas de crecimiento nos permite de una manera muy simple tener una idea general acerca de cómo está creciendo el paciente. Y recordemos que todo niño o niña debe crecer siguiendo su percentil y que este percentil debe estar acorde con su potencial genético. Ahora, cuando hablamos que hay un trastorno de crecimiento, ¿cuáles son los criterios para hablar de talla baja? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de talla baja? ¿A cuál paciente le podemos colocar este diagnóstico entre comillas? Cuando hay una talla inferior a -2 desviaciones estándar o al percentil 3, según las curvas de la Organización Mundial de la Salud, cuando hay disminución en la velocidad de crecimiento por debajo del percentil 25 de las curvas de velocidad de crecimiento o -1 desviación estándar en un año de seguimiento. Y es importante que se trate de un año y no disminución de la velocidad de crecimiento en periodos muy cortos de tiempo, porque el crecimiento es un proceso muy sensible y hechos tan simples como anemia, depresión, deprivación psicosocial, desnutrición en periodos muy cortos pudieran producir unas disminuciones transitorias de la velocidad de crecimiento que pudieran malinterpretarse como una talla baja. De tal manera que es la disminución persistente en el tiempo durante por lo menos 6, 8, 12 meses, lo cual nos dice que sí hay un trastorno del crecimiento. O que la talla esté a más de 1.5 desviaciones estándar por debajo del potencial de crecimiento. Perdón, por debajo del potencial genético. ¿Ok? Entonces estos son los 3 criterios independientes de talla baja. No necesitamos que estén los 3 presentes. Con que haya uno solo, podemos hacer el diagnóstico de una talla baja. 1. Talla por debajo de -2 desviaciones estándar o el percentil 3. 2. Disminución de la velocidad de crecimiento a menos de una desviación estándar por más de un año. Tercero, una talla que esté a más de 1.5 desviaciones estándar del potencial genético. Esto incluye que debemos descartar pacientes que tengan talla normal y sucede con bastante frecuencia. Madres que llevan a sus hijos a consulta porque tienen la inquietud, la preocupación de que están muy pequeños y cuando los evaluamos están por encima de -2 desviaciones estándar o están acorde con su potencial genético o tienen una velocidad de crecimiento completamente normal
Y es el momento en el cual debemos ser claros y decirles al paciente, este niño no tiene talla baja, tiene una talla normal. O cuando se trate de una disminución transitoria de la velocidad de crecimiento. Y para ello debo recordarles que en etapa prepuberal, tanto en las niñas como en los niños, suele haber una disminución transitoria de la velocidad de crecimiento. Es decir, antes de que empiece el desarrollo, tanto en las hembras como en los varones, suele haber un periodo más o menos de unos 6 a 8 meses, durante el cual crecen muy poquito. Y esto se llama disminución transitoria de la velocidad de crecimiento. Esto representa la talla normal y la disminución transitoria puede llegar a representar hasta un 40% de los casos de los pacientes que consultan por talla baja. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico correcto. Debemos descartar también los pacientes que tengan retardo constitucional del crecimiento y el desarrollo. Y estos son los típicos casos maduradores tardíos, es decir, niñas o niños que se van a desarrollar tarde y que por lo cual parecieran tener una talla baja, pero cuando hacemos seguimiento de su ritmo de crecimiento, de la edad ósea y del desarrollo, nos damos cuenta que no se desarrollan a tiempo, el desarrollo es lento, el crecimiento es lento, la edad ósea está retardada y la predicción de talla final basada en la edad ósea al final es normal. O pacientes que tengan enfermedades crónicas que finalmente estén afectando el crecimiento, que no requieran tratamiento con hormona de crecimiento, sino tratamiento de la enfermedad de base. Entonces, lo más importante es hacer un diagnóstico apropiado, identificar los niños que sí tienen una talla baja patológica, que requiere un abordaje diagnóstico exhaustivo, porque pueden ser potencialmente tratados con hormona de crecimiento. Y este es un mensaje que quiero que se lleven para su casa, que tengan siempre presente. Si un paciente tiene una talla baja patológica que pudiera ser tratada con hormona de crecimiento, debe ser referido oportunamente al endocrinólogo, porque el éxito del tratamiento depende de que la hormona de crecimiento se reciba durante tiempo prolongado. No es justo que por iatrogenia un paciente con talla baja patológica, potencialmente tratable con hormona de crecimiento, la cual suele ser muy eficaz, no se le dé el tratamiento porque el pediatra no se dio cuenta que sí era un problema que sí era un paciente con trastornos de crecimiento. Y en el otro extremo está diagnosticar como talla baja niños que tienen tallas normales. Entonces, esto es lo primero, hacer un diagnóstico apropiado. Y debemos incluir a los pacientes con talla baja familiar, por favor. No le digan a las madres, señora, ¿cuánto mide usted? 1,50. Señora, ¿qué puede esperarse de su hijo? Si usted es tan pequeña, su hijo va a ser pequeño. No, eso es un grave error. Hay tallas bajas familiares que son secundarias a displasias óseas que pudieran tratarse con hormona de crecimiento, de lo cual vamos a hablar más adelante. Por lo cual, por favor, no etiqueten a los pacientes. Y debemos incluir también lactantes con signos o síntomas de deficiencia de hormona de crecimiento que debieran diagnosticarse desde la etapa neonatal y tratarse con hormona de crecimiento desde esa etapa. Ya luego les voy a dar los signos que orientan hacia el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento neonatal y que deben tratarse con hormona de crecimiento desde el nacimiento. Segunda pregunta, ¿cuáles son las causas más frecuentes de talla baja? Y esto está basado en un estudio que fue hecho en 2.434 niños evaluados por talla baja en el servicio de endocrinología donde yo hice mi posgrado. Y fíjense qué interesante, 25% de los pacientes evaluados con talla baja finalmente tenían una talla normal. Es decir, no cumplían con los criterios que mencionamos previamente. Es decir, de 10 niños con talla baja, 25%, 3 niños no tienen realmente talla baja.
17.7% tienen una disminución transitoria, temporal, no patológica de la velocidad de crecimiento. Sea una disminución prepuberal de la velocidad de crecimiento, sea una disminución transitoria de la velocidad de crecimiento porque el niño no está comiendo bien, no está engordando bien, no está durmiendo bien, no está haciendo deporte, tiene anemia. ¿Ok? 16.7% tienen una talla baja idiopática, es decir, no se encuentra ninguna causa. 13.4% tienen un retardo de crecimiento intrauterino. 11% tienen una causa endocrinológica que explica la talla baja. 9% tienen algún síndrome, sea un síndrome de Turner, de Noonan, de Silver-Russell. 5% tienen alguna enfermedad crónica, por ejemplo, enfermedad celíaca, acidosis tubular renal, desnutrición. Y un 2% tienen una displasia esquelética aparente. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante. Se ha demostrado que pacientes que nazcan con retardo de crecimiento intrauterino, que tengan talla baja y que además tengan padres pequeños, repito, niños que nazcan con RCU, que a los 2 años sigan teniendo talla baja y que tengan padres pequeños, es decir, que tengan una talla baja familiar, en un 60% de los casos pueden tener displasias esqueléticas potencialmente tratables con hormona de crecimiento, por lo cual son pacientes que tienen que ser evaluados con mucho detalle. Tercera pregunta, ¿cuál es el plan de estudio a seguir? Además de hacer una historia clínica completa con un interrogatorio exhaustivo, en estos niños siempre hay que pedir hematología completa para descartar anemia, leucopenia, velocidad de sedimentación globular ante la sospecha de un proceso inflamatorio crónico, perfil renal, gases venosos para descartar una acidosis tubular renal, electrolitos, anticuerpos antiendomicio para descartar una enfermedad celíaca, T4 y TSH para descartar un hipotiroidismo, IGF-1 para descartar deficiencia de hormona de crecimiento. Recuerden que la IGF-1 es un factor de crecimiento que se secreta a nivel hepático bajo influencia de la hormona de crecimiento. Recuerden que cuando querramos evaluar el eje de la hormona de crecimiento, nunca se pide hormona de crecimiento, porque esta se secreta de forma pulsátil. Y si ustedes hacen una hormona de crecimiento sin hacer pruebas de estimulación, la hormona de crecimiento les va a dar 0. Para evaluar la hormona de crecimiento hay que hacer pruebas de estimulación de hormona de crecimiento y de eso se encargan los endocrinólogos. Pero ustedes como pediatras deben pedir la IGF-1 y saber que la IGF-1 es un factor de crecimiento que se produce a nivel del hígado directamente bajo las órdenes de la hormona de crecimiento y que por lo tanto refleja de forma indirecta el estatus de la hormona de crecimiento. Sin embargo, debemos saber que la IGF-1 en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas o con desnutrición suele estar bajo y que la IGF-1 varía según el sexo, según la edad y según el estadio de Tanner, por lo cual deben revisar muy bien las normas del laboratorio en las cuales se está haciendo la IGF-1. En general, una IGF-1 inferior a 50 está muy baja. Hay que hacer cariotipo en la mayoría de las niñas. No esperen encontrarse una niña con signos evidentes de Turner para pedir cariotipo, porque hay Turner en mosaicismo con fenotipos completamente normales, que tienen un Turner que debiera tratarse con hormona de crecimiento y que por ser un mosaicismo no es en lo absoluto aparente. Entonces pidan cariotipo en niñas con talla baja, la edad ósea por lo que ya hemos discutido, y hay que hacer radiografías de antebrazo, de columna lumbosacra y de pelvis en todo niño con talla baja familiar, con talla baja idiopática y más aún si nacieron con retardo de crecimiento intrauterino. ¿Cuándo está indicada la hormona de crecimiento? Y aquí la idea es la siguiente.
¿En qué casos deben sospechar ustedes estas patologías? Y deben sospecharlas para que las diagnostiquen apropiadamente, de forma oportuna, y abran la posibilidad de que este paciente sea tratado con hormonas de crecimiento. En todos estos casos, cuando hay deficiencia de hormonas de crecimiento, síndrome de Turner, en niños nacidos con retardo de crecimiento intrauterino, en pacientes con síndrome de Prader-Willi, en pacientes con displasias esqueléticas como el CHOX y la hipocondroplasia, en talla baja secundaria enfermedad renal crónica y en otras indicaciones que ya luego les voy a mostrar. ¿Cuándo debemos sospechar de deficiencia de hormonas de crecimiento? Recién nacidos que tengan hipoglicemias crónicas, persistentes, que no respondan al tratamiento convencional. Deben pensar en deficiencia de la hormona de crecimiento, porque recuerden que la hormona de crecimiento juega además un rol en la regulación de los niveles de glicemia. Y cuando hay deficiencia congénita de hormona de crecimiento, hay hipoglicemia neonatal. Cuando hay ictericia prolongada, micropene, porque la hormona de crecimiento estimula en útero el desarrollo del pene, hidrocefalia, defectos de la línea media, porque cuando hay defectos de la línea media puede haber una mayor asociación de defectos en la hipófisis, y es la hipófisis la encargada de producir la hormona de crecimiento. Entonces, cuando tengan recién nacidos con hidrocefalia, mielomeningocele, malformaciones del sistema nervioso central, defectos de la línea media como el paladar hendido, el labio hendido, cardiopatías congénitas, malformaciones de tórax, piensen en deficiencias de hormona de crecimiento. En ese momento no va a haber talla baja, no tiene nada que ver la talla. Pero sí pudiera haber hipoglicemias, sí pudiera haber ictericia prolongada. Y ese es un paciente que tiene que ser referido al endocrinólogo para que le hagan un perfil hipofisario completo, una resonancia magnética de silla turca, prueba de estimulación de hormona de crecimiento. Y si se confirma el diagnóstico, ese recién nacido empiece a recibir hormona de crecimiento. En la infancia, ¿cuándo debe sospecharse este diagnóstico? Cuando haya disminución de la velocidad de crecimiento, talla por debajo de -2 desviaciones estándar, defectos de la línea media, la típica cara de muñeca. Esta foto es la típica cara de un niño con deficiencia de hormona de crecimiento. Es la carita de muñeca. Hay hipoplasia de toda la línea media. La frente está bombada. La raíz de la nariz está chata, está aplanada, tal cual como se ve en esta fotico. Pacientes que tengan antecedentes de haber recibido radioterapia craneal por algún craneofaringioma, por algún tumor cerebral, pacientes que tengan antecedentes de traumatismo encefalocraniano, son pacientes con mayor riesgo de hacer una deficiencia de hormona de crecimiento, por lo cual deben tener presentes estos antecedentes y si hay talla baja, referirlos al endocrinólogo para descartar deficiencia de hormona de crecimiento. Y en la adolescencia, cuando haya disminución de la velocidad de crecimiento, talla baja o retardo puberal. En cualquiera de estos casos hay una elevada probabilidad de deficiencia de hormona de crecimiento y el paciente debe ser referido con urgencia al endocrinólogo. ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz de deficiencia de hormona de crecimiento? Porque estos niños responden muy bien a la hormona de crecimiento. Si se tratan con hormona de crecimiento, por lo menos durante 4 años, de forma continua, de forma apropiada, pueden ganar entre 1 a 2 desviaciones estándar de talla final, es decir, entre 7 a 14 centímetros, y finalmente tener una talla normal, acorde con su potencial genético. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el síndrome de Turner? ¿Cuándo debemos pensar en síndrome de Turner? Hay casos muy evidentes como esta foto en blanco y negro. ¿Y quién no diagnostica síndrome de Turner en este caso? Cualquiera. Lo difícil es pensar y diagnosticar síndrome de Turner en estos casos. Y estas dos niñas tienen síndrome de Turner, pero son mosaicismos del Turner. Nadie hubiese pensado que lo tenían excepto por la talla baja. Entonces, mi recomendación es que en toda niña con talla baja patológica, ustedes piensen en pedir un cariotipo
para descartar el síndrome de Turner. ¿Por qué es importante diagnosticar el síndrome de Turner de forma oportuna e iniciar el tratamiento con hormona de crecimiento? Porque son pacientes que también responden bien a la hormona de crecimiento cuando se tratan antes de la pubertad y durante un periodo mínimo de 5, 6, 7 años. Pueden ganar hasta una desviación estándar en talla final, es decir, 7 centímetros, y alcanzar tallas finales de hasta cerca de 1,48, 1,50 versus 1,41 sin hormona de crecimiento. ¿Qué ocurre con los niños pequeños para la edad gestacional? En todo recién nacido que nazca con retardo de crecimiento intrauterino o pequeño para la edad gestacional, si a los 2 años tienen talla baja, está indicado que sean tratados con hormona de crecimiento hasta alcanzar talla final en la adolescencia. Y responden muy bien a la hormona de crecimiento. Son niños que, fíjense, según este estudio, que es uno de los más famosos que ha sido hecho en niños con retardo de crecimiento intrauterino, que empezaron a ser tratados con hormona de crecimiento desde edades muy tempranas, y fíjense cómo pueden ganar hasta 5 centímetros en comparación con grupos no tratados, y estamos hablando de talla final, es decir, en lugar de medir 1,50 puede llegar a medir 1,55, y esto se considera significativo desde el punto de vista estatural. ¿Cuándo debemos pensar en Prader-Willi? ¿Por qué es importante diagnosticar Prader-Willi de forma oportuna? Porque la hormona de crecimiento le cambia la vida al paciente con Prader-Willi. Debemos pensar en síndrome de Prader-Willi en la etapa neonatal ante recién nacidos hipotónicos, en la etapa preescolar ante niños que tengan obesidad precoz y polifagia, y en la etapa de la adolescencia ante pacientes con cierto grado de retardo mental, hipogonadismo, obesidad y generalmente talla baja. Los pacientes con síndrome de Prader-Willi deben recibir hormona de crecimiento, no solamente por la talla baja, sino porque la hormona de crecimiento mejora la distribución, la composición corporal y por lo tanto mejora el peso y mejora la hipotonía. Existen contraindicaciones muy específicas y por lo tanto este es un tratamiento que debe ser indicado bajo estricto manejo del endocrinólogo, y todo esto enmarcado en un manejo multidisciplinario en el paciente con síndrome de Prader-Willi, porque hay contraindicaciones muy específicas. Sin embargo, produce una ganancia estatural de hasta 2 desviaciones estándar, es decir, de hasta 14 centímetros, y tal como les decía, mejora la composición corporal y el tono muscular, por lo cual es importante pensar en el diagnóstico, referirlo al endocrinólogo, iniciar de forma oportuna el tratamiento con hormona de crecimiento, y verán cómo el niño se transforma, y a los 10 años, en lugar de parecer esa foto en blanco y negro que les mostré, el paciente con Prader-Willi tratado con hormona de crecimiento se convierte en esto. Por eso a mí me interesa que ustedes, los pediatras, estén al tanto de toda esta información. ¿Cuándo debemos pensar en displasias esqueléticas? Y pensar en displasias esqueléticas cuando hay talla baja es muy importante. ¿Por qué? Porque hay 2 especialmente que se tratan con hormona de crecimiento de forma muy eficaz, y hay muchas otras que no se pueden tratar con hormona. Hay muchas otras que no se pueden tratar con hormona de crecimiento porque el uso de la hormona de crecimiento estaría contraindicado. ¿Cuándo debemos pensar en displasias esqueléticas? Y esto lo deben pensar ustedes, pediatras, en todo niño con talla baja familiar, en todo niño con talla baja idiopática, tenga o no tenga desproporción de los segmentos corporales, y en niños con retardo de crecimiento intrauterino o pequeños para la edad gestacional, especialmente cuando hay antecedentes de talla baja familiar. Y cuando ustedes sospechen que pudiera haber una displasia esquelética, deben pedir radiografía de antebrazo, radiografía de columna lumbosacra y radiografía de pelvis. ¿Para qué? Buscando lo siguiente. En la enfermedad de CHOX, que es la llamada discondrosteosis, hay incurvación
de los huesos del antebrazo, del radio y del cúbito, tal cual como se aprecia acá. El antebrazo clínicamente se ve corto y se ve una muñeca, lo que se llama muñeca en forma de tenedor. Y al apreciar la radiografía se ven tal cual como acá. Los huesos largos del antebrazo se ven cortos, anchos e incurvados. Esto es típico de la deficiencia del CHOX, de la discondrosteosis, y esta enfermedad se trata con hormona de crecimiento. ¿Y por qué se debe pedir columna? Porque a nivel de la columna lumbosacra hay un hallazgo característico que es la falta de ensanchamiento habitual. Lo normal es que la columna se ensanche. Cuando hay hipocondroplasia, que es como el hermanito menor de la acondroplasia, en la hipocondroplasia no hay ensanchamiento de la columna lumbosacra, tal cual como se aprecia en esta foto. Se hace el diagnóstico de esta enfermedad y estos pacientes deben ser tratados con hormona de crecimiento. ¿Cuáles son los beneficios? Fíjense, en caso de CHOX, que les recuerdo que el CHOX es el gen que también está fallando en el síndrome de Turner, ¿ok? Por lo cual el beneficio es equivalente a la de las pacientes con síndrome de Turner, en los pacientes con discondrosteosis o CHOX. Y se describe que cuando se tratan de forma apropiada, a la dosis apropiada, por lo menos durante 4 años, antes de la pubertad pueden ganar hasta una desviación estándar, es decir, 7 centímetros. Y en los pacientes con hipocondroplasia, de igual manera, pueden ganar hasta 7 centímetros en talla final. Todo esto son ganancias en talla final. Hablando de los pacientes con enfermedad renal crónica, esta es una indicación con la cual hemos luchado muchísimo con los nefrólogos, porque la insuficiencia renal crónica es una enfermedad tan pesada, tan difícil de llevar, que muy poca gente piensa en la talla y el desarrollo. No se imaginan cuántos pacientes pre y post trasplantados renales vemos con talla baja severa que pudo haberse tratado con hormona de crecimiento y que nunca se trató porque ni el pediatra ni el nefrólogo nunca pensaron en esta posibilidad. Y quiero informarles que desde 1994 la FDA ha aprobado el tratamiento con hormona de crecimiento en pacientes con insuficiencia renal crónica, independientemente del estadio, que tengan talla baja, es decir, una talla por debajo de menos 2 desviaciones estándar con disminución de la velocidad de crecimiento y que estén lejos a más de 1.5 desviaciones estándar de su potencial genético. ¿Cuáles son las barreras que generalmente nos encontramos? Considerar que el tratamiento con hormona de crecimiento es algo secundario, que la talla baja es algo cosmético que no es importante, y el desconocimiento de que estos niños legalmente, mundialmente, debieran tratarse con hormona de crecimiento, pues la hormona de crecimiento mejora la talla de forma significativa. ¿Cuáles son otras indicaciones de hormona de crecimiento en talla baja? La talla baja idiopática y la talla baja familiar también pudieran tratarse con hormona de crecimiento. Si es un paciente que se está diagnosticando en una etapa prepuberal, que tienen una edad ósea que está retrasada, que tienen una IGF-1 que está normal baja, pero entran dentro del concepto de talla baja idiopática, son pacientes que pudieran tratarse con hormona de crecimiento por 1 año, ver la respuesta terapéutica, si responde bien, continuar con este tratamiento, si responde mal, se suspende el tratamiento. También pudieran tratarse pacientes con talla baja de origen sindromático, como pacientes con síndrome de Silver-Russell, síndrome de Noonan, pacientes que hayan recibido corticoterapia prolongada, por ejemplo, pacientes con síndrome nefrótico, que generalmente crecen muy mal por el esteroide, pudieran tratarse con hormona de crecimiento, esto sí, con muchísimo cuidado por el riesgo metabólico que implica la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento suele producir hiperglicemia y estos son niños que suelen recibir esteroides y tener obesidad, entonces son tratamientos muy complejos, muy delicados, pero que si se llevan de forma apropiada, al final son muy beneficiosos. Y en otras enfermedades crónicas también pudiera considerarse como la artritis reumatoidea juvenil, la enfermedad de Crohn, la fibrosis quística, el raquitismo hipofosfatémico, la osteogénesis imperfecta. En todas estas se ha demostrado que la hormona de crecimiento puede mejorar la talla final cuando se usan de forma apropiada.
Ya para concluir, últimas recomendaciones. La hormona de crecimiento solamente debe usarse cuando está completamente justificada, bajo una prescripción y un seguimiento adaptado a la patología de base. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico. Una vez está el diagnóstico y se inicia la hormona, luego el seguimiento es completamente diferente, la expectativa es completamente diferente. Segundo, todos los esfuerzos deben dirigirse hacia un diagnóstico temprano, por lo cual el pediatra está tan involucrado en el manejo de la talla baja, de tal manera que pueda ofrecerse un tratamiento oportuno que permita optimizar la ganancia estatural prepuberal, de tal forma que no se requieran modulaciones terapéuticas adicionales durante la pubertad. Y tercero, el tratamiento tardío, edades puberales tempranas con análogos de la hormona de crecimiento y dosis mayores de hormona de crecimiento significa siendo objeto de debate experimental, por lo cual lo mejor es que ustedes como pediatra siempre se preocupen por el crecimiento, hagan un diagnóstico oportuno, evalúen al paciente de forma apropiada y lo refieran correctamente al endocrinólogo para poderle ofrecer a este paciente antes de la pubertad el tratamiento que debiera recibir. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que esto aclare dudas. Estoy a la orden para lo que necesiten, para lo que quieran y pónganse a estudiar. Saludos.